Veamos, el día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios utilizando el Excel para lo que es los datos bivariados, ¿ya? Eso es lo principal que vamos a trabajar el día de hoy. Em, en la clase anterior, nosotros estuvimos viendo los datos, entre comillas, cuando estaban separados, ¿ya? También vamos a hacer un ejercicio de eso en un rato más, si es que alcanzamos, si no lo hacemos la próxima semana. Pero me interesa ver qué pasaría si los datos ya están agrupados, si vienen en una tabla. Por ejemplo, ahí, se fijan, ahí tenemos un pequeño problema que yo les voy a más o menos dictar más o menos de qué trata, explicar de qué trata. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la siguiente información. La tabla que estamos viendo en el Excel representa dos variables. Una variable X, que es la variable edad. Recuerden que la variable X en este caso se escribe en formato vertical y la variable Y se escribe en formato horizontal. Entonces, la variable X para mí sería la edad y la variable Y sería el sueldo en miles de pesos. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el sueldo que tiene. Entonces, también se hizo por intervalos. Por lo tanto, si yo podría decir, 6 personas que tienen entre 20 y 30 años ganan entre 100 y 200.000 pesos. No sé, 7 personas que entre 30 y 40 años ganan entre 200 y 300.000 pesos. Dos personas de entre 40 y 50 años ganan entre 300 y 400.000 pesos. O sea, yo tengo una tabla que yo voy a interpretar esos valores de manera más rápida, analizando una variable, que en este caso es la variable edad, con la variable sueldo. Entonces, en este caso, lo que vamos a partir primero es completar la tabla. Más allá que alguien dice, ya la tabla está, creo que está casi completa, pero es importante calcular, obviamente, las sumas para ver cuántas personas yo entrevisté. Entonces, es importante generar una columna extra donde vamos a sumar los elementos. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a sumar estos elementos y vamos a notar que voy a sumar esos 4 elementos que están acá. Yo al sumar me percato que el resultado en este caso es 29. ¿Qué quiere decir ese 29? Que son 29 personas las que se entrevistaron que tienen entre 20 y 30 años. ¿Ya? De esas 29 personas, que de 20 a 30 años, yo puedo extrapolar que 6 ganan entre 100 y 200.000 pesos, 12 ganan entre 200 y 300.000, 3 ganan entre 300 y 400 y 8 personas ganan entre 400 y 500.000. Vuelvo a hacer la suma para abajo, en este caso 23 personas me indica que ganan entre 30 disculpa, 23 personas tienen entre 30 y 40 años, de las cuales 2 de esas personas ganan entre 100 y 200.000, 7 ganan entre 200 y 300.000, 4 personas ganan entre 300 y 400.000 y 10 personas ganan entre 400 y 500.000. Y por último, de las personas que se entrevistaron, 8 de esas personas tienen entre 40 y 50 años. Entonces, en este caso, esto sería la suma de las variables, en este caso, de, de las personas con la edad. Eso sería una suma. Luego, necesito saber, obviamente, los sueldos. ¿Ya? Entonces, aquí también hago la suma en este sector. Sumamos los sueldos hasta esos 3 valores nomás, B3, B4 y B5. Y tenemos estos datos propiamente tal. Tenemos 8 personas ganan entre 100 y 200.000 pesos. De esas 8 personas, 6 pertenecen a personas que tienen entre 20 y 30 años. 2 personas pertenecen al grupo de 30 y 40 años. Y no hay ninguna persona que pertenezca al grupo de 40 y 50. Entonces, se van fijando, uno va a Profe, disculpe. Dígame. O sea, se hace una suma horizontal y vertical. Correcto, una suma horizontal y una suma vertical. Siempre. Siempre, sea con intervalo o sin intervalo. Sea con intervalo o sin intervalo, tiene que ser la suma. Ya, profe. ¿Ok? La suma se realiza siempre para ver la totalidad del grupo que pertenece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas tablas bivariadas yo las puedo analizar por separado o las puedo analizar con una condición o las puedo analizar en conjunto. ¿Ya? Tengo 3 formas de analizarlo, por eso voy a hacer este tipo de ejercicio. Entonces hago la suma total. Lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, que si yo sumo
en este caso las que están en verde, las sumas que yo hice acá recién, me tiene que dar el mismo resultado que las que están aquí en color crema. Tiene que ser la misma solución, porque son la misma cantidad de personas. La única diferencia es que acá me indica que son 8 personas, pero que ganan entre 100 y 200 mil pesos, de distintas edades. 20 personas de distintas edades ganan entre 200 y 300 mil. 9 personas de distinta edad ganan entre 300 y 400 mil. 23 personas entre distinta edad ganan entre 400 y 500 mil. En la columna que están acá, el 29 me indica hay 29 personas que tienen entre 20 y 30 años que ganan entre 100 y 500 mil pesos. 23 personas de 30 y 40 años que ganan entre 100 y 500 mil pesos. 8 personas que tienen entre 40 y 50 años que ganan entre 100 y 500 mil pesos. Y quiero saber cuántas personas entrevisté. Entonces, si yo quisiera saber cuántas personas entrevisté, anoto en este caso, hago la suma de nuevo, pero de los valores de la columna. Por ejemplo, aquí voy a sumar la columna verde, las que están en verde. Me dio 60 resultados, esto lo voy a dejar en blanco para que no haya confusión. Sin relleno. Y si yo sumase también en este caso las que coloqué en color crema, también debiese darme 60, ¿ya? Porque son la cantidad de personas que yo entrevisté. Y se fijan 60 y 60. Solamente para comprobar, entonces ahí uno coloca el total. O sea, en este caso tenemos un total y acá también tenemos un total. Entonces, si alguien me pregunta cuántas personas se entrevistaron, como total se entrevistaron a 60 personas. ¿Sí? Lo bueno de esta tabla también yo la puedo explicar en formato de porcentaje, ¿ya? Yo también la podría hacer en ese formato. Y eso es mucho más fácil de hacer en el Excel que haciéndolo en forma manual. Por ejemplo, si yo lo hago acá en Excel y la quiero expresar en porcentaje, yo la haría de la siguiente forma. Copio la tabla, lo voy a pegar acá, en este caso al costado, idéntica, pero acá voy colocando los porcentajes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí coloco igual la variable 6 dividido por, en este caso, el total de personas que yo entrevisté, que eran 60. Entonces, se va fijando, ahí me va indicando el porcentaje. Obviamente acá lo vamos a cambiar un poco el formato. Coloco formato, porcentaje. Entonces me va indicando el porcentaje. Y después lo tengo que hacer uno por uno. Lo hice con el 6, ahora lo voy a hacer con el 2, dividido en este caso por el total que es 60. Y se van fijando, el porcentaje me lo va mostrando. Lo mismo acá, lo divido por 60 y me va indicando la cantidad porcentual. La cantidad de la suma se va dando automáticamente, ¿ya? Por ejemplo, yo esta tabla esta parte ya la corregí. Entonces, el 10% de las personas que yo entrevisté tienen entre 20 y 30 años y ganan entre 100 y 200 mil pesos. Acá lo vamos a corregir porque obviamente solamente hicimos alguna parte. El valor menos partido por el total. Eh, Alguien me podría decir, profe, ¿lo podría hacer un poco más rápido el ejercicio? Sí. Entonces, en este caso, si yo quisiera arrastrar la figura, eh, ese 10%, yo que es que en este caso que es el 60, que es el único número que no voy a cambiar, le coloco los signos pesos para que la casilla se quede pegada. Entonces, por ejemplo, lo puedo arrastrar hacia el costado, me cambio los porcentajes, en forma automática, si se fijan la fórmula se va cambiando, pero el 60 sigue siendo el mismo, porque yo quería que el 60 no, se mantuviese. Entonces también lo puedo arrastrar hacia abajo, hasta ahí, hasta completar la parte blanca, lo puedo arrastrar hacia el costado, y luego arrastramos obviamente hacia este costado también. Y ahí tenemos la misma tabla, pero con porcentajes. Entonces, del 100% de las personas, 10%, vuelvo a repetir, tiene entre 20 y 30 años y gana 100.000. Un 3% de las personas tiene entre 40 y 50 años y gana entre 300 y 400 mil pesos. El 13% de las personas tiene entre 20 y 30 años y gana entre 400 y 500 mil pesos. El 48% de las personas entrevistadas tiene entre 20 y 30 años. El 13% de las personas tiene entre 40 y 50. El 33% de las personas gana entre 200 y 300 mil. Entonces yo puedo
sacar varias conclusiones de ahí en base a la tabla con respecto a las preguntas que uno puede realizar. No sé si tiene alguna consulta hasta el momento ahí en la tabla, preguntas, interrogantes que se les vayan ocurriendo. Entonces, ahí ocupando el Excel, puedo ir trabajando con las variables, en este caso, de manera concreta. Veamos, chicos, ¿cómo analizo estas tablas? Por ejemplo, vuelvo a repetir, la tabla de porcentaje es simplemente de ayuda. Acá, chicos, hay una tabla, un elemento que nosotros vamos a trabajar que se llama marginal. ¿Qué significa marginal? Que los separa. Entonces, es importante crear las tablas marginales cuando tengo una tabla de doble entrada. Y las tablas marginales se hacen para las dos variables. Tablas marginales. Vuelvo a repetir, las tablas marginales es una separación. Entonces, en este caso, voy a hacer una tabla marginal para cada una de las variables. Mi primera tabla marginal es con el eje X, y el eje X era la edad. Entonces, voy a copiar esta parte, mi tabla marginal, porque hago una separación, vuelvo a repetirles. Podría achicar un poco más esta variable, eliminarla ahí para que sea más corta nuestro ejercicio. Y mi tabla marginal necesita un valor que se llama frecuencia. En este caso. Y como va por intervalos, un elemento que se llama marca de clase, la MC que nosotros calculamos. Entonces, en la tabla marginal, en este caso, vamos a una tabla marginal con la edad. Colocamos la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia que voy a colocar? Debo colocar el 6, el 2 y el 0. Debo colocar el 12, el 7 y el 1. Debo colocar el 3, el 4 y el 2. O debo colocar el 8, el 10 y el 12. O debo colocar las sumas. Entonces, en una tabla marginal, uno coloca las sumas. Entonces, en este caso, vamos a copiar las sumas y las colocamos como frecuencia. Pegado especial, voy a colocar pegado especial para que solamente me pegue los valores. ¿Ya? Entonces, ahí están los valores de la tabla marginal. Entonces, una tabla marginal, vuelvo a repetir, chicos, es la separación. Entonces, solamente trabajo con una variable, no trabajo con las dos. Entonces, concretamente, entrevisté 60 personas, 29 personas eran de 20 y 30 años, 23 personas tenían de 30 y 40, y 8 personas tenían entre 40 y 50 años. La marca de clase, ¿qué es lo que era la marca de clase, chicos? Si alguien se acuerda. ¿Qué es lo que sería la gran marca de El clase? promedio, El promedio, muy bien. El promedio de los intervalos. Entonces, en este caso, el promedio entre 20 y 30 es 25. Entre 30 y 40 es 35. Y entre 40 y 50 es el 45. ¿Para qué me sirve sacar las tablas? En este caso, las tablas marginales. Para sacar, obviamente, lo que se llama el promedio. Y el promedio se calculaba ¿cómo? Primero que todo tenía que multiplicar las F por la marca de clase. Acá no vamos a sacar moda, no vamos a sacar moda ni mediana, me interesa lo que es el promedio más que todo, ¿ya? Para que no se vea tan extenso, por eso decía que tiene que ver mucho con la materia basada. Entonces yo voy a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Y en cada uno lo voy a hacer. 725 y lo arrastramos. ¿Ya? Y acá sumamos. Colocamos la suma de los elementos en este caso. Que son los tres elementos que voy a sumar. Me da 1660. Por lo tanto, ya que yo puedo estimar el promedio, o la media, como quieran llamarlo, la media de edad. ¿Cuál sería la media de edad? La media se calcula como la división entre la sumatoria total de datos partido por la frecuencia o la totalidad de los datos. O sea, F por MC partido por la frecuencia en este caso. Frecuencia total. Entonces, me da un promedio de 27.66 años. Si lo quiero dejar en un entero, no hay problema, lo aproximo a entero. O sea, las personas que yo entrevisté tienen como promedio, ¿qué edad tienen? 28 años. Es el promedio de edad que yo entrevisté en esta tabla, en este tipo de tabla.
También, Profe, dígame. en la marca de clase que veo hay 225. Disculpe, le puse 35. Le puse 25, lo escribí 2 veces. Muchas gracias. 35 y mi promedio cambia. Ahí está, 32 años. Ya. Muchas gracias por la acotación. Entonces ahí la había cambiado. Entonces como cambié, como lo había dejado como formato fórmula, no lo había dejado cambiado, cambiaron los números y el promedio está correcto. 32 años hay el promedio de las personas, no 28 como habíamos dicho anteriormente. Entonces esa es la edad promedio que tienen estas personitas que entrevistamos. ¿Qué más puedo hacer, chicos? Puedo hacer otra tabla de promedio o otra tabla marginal para los sueldos. Entonces vuelvo a crear una tabla y jóvenes, ahí por ejemplo creo sueldos. Voy a copiar la tablita acá en este sector. Lo vamos a hacer por acá más espacioso. Pegar, ahí. Sueldos. Lo voy a dejar sin combinar porque necesito solamente una celda, me interesa. Y vamos a ver ahí la separación. ¿Y cómo se pega? En este caso, yo quiero pegar los sueldos. Entonces voy a pegar voy a copiar esta variable. La voy a copiar. Pero si yo llego y pego acá, va a quedar para el costado. Pues yo quiero que quede como formato tabla. Entonces esto no lo vamos a hacer ahí. Lo que vamos a hacer es el siguiente. Pego, elijo el valor, coloco pegado especial y elijo la opción transponer. Transponer, que está ahí abajo. Aceptar y lo transpone. Lo escribe hacia abajo, se va fijando. Lo que yo he escrito en formato horizontal, me lo escribe en formato vertical. Anotamos la frecuencia y la frecuencia tiene que ser la suma. Toda esta suma, copiamos de nuevo, colocamos acá abajo, nos dedicamos a pegar, pegado especial, transponer y coloco los valores, solamente me interesan los valores. Entonces ahí tenemos nuestra frecuencia ya anotada. Entonces mi Excel me va armando la tabla en forma más exacta, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Y obviamente aquí me faltó colocar el total. No lo había notado recién, a ver si lo anotamos para la variable. ¿Qué necesitamos también acá? La marca de clase. Y la marca de clase es el promedio, habíamos dicho. Entonces, marca de clase de cada uno de los valores en este ejercicio. Promedio entre 100 y 200.000 son 150.000. Entre 200 y 300, 250. Acá sería 350 el promedio y acá sería 450. Y volvemos a hacer lo mismo que decía recién. Multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces, acá separamos en 2 veces la tabla, uno para la edad y otro para el sueldo. Multiplicamos los valores y sumamos. Y colocamos la suma. Suma, espacio. Profe, perdón, Dígame, disculpe, es que justo mi hijo se puso a llorar. dígame. Ya, se pone los sueldos en miles, ¿cierto? Claro, sí. Y la frecuencia, ¿de dónde la sacó? De la suma, de la que está en color crema. Ah, se pone igual. Ah, ya, Ok. profe, ya. Ahí me... Ok, no hay problema. Luego de eso, también chicos puedo calcular la media. En este caso para el sueldo, digo, la media va a ser igual a la división de la suma total de las multiplicaciones de la frecuencia por la marca de clase partido por el total de datos. Colocamos enter y me da ese sueldo que lo puedo dejar en entero. O sea, en este ejercicio, las personas que entrevisté tenían un promedio de edad de 32 años, pero tienen un promedio de sueldo de 328.000 pesos. Ese sería mi promedio al ejercicio. Entonces, yo ahí puedo determinar lo que se llaman con las tablas marginales. Puedo calcular lo que en este caso determinamos la media y la media para cada uno. Yo podría determinar su sueldo variable. Hay otro tipo de tablas que también se puede analizar. Una tabla que se llama una tabla condicionada. ¿Ya? Antes de continuar con la tabla condicionada, quisiera preguntarle, ¿hay alguna duda con las tablas marginales? ¿Algo que no se entienda cómo se hizo la tabla marginal en cada caso?
O todo claro con la tabla marginal. ¿Ya? No hay dudas con la tabla marginal. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando me colocan una condición previa? ¿A qué me refiero con una condición previa? Si me preguntasen eso, lo que voy a anotar acá, lo vamos a pegar acá en este ejercicio. Si me preguntasen la edad promedio de las personas que tienen un sueldo igual o mayor a 200.000 pesos. Entonces, en ese caso, se llama una condición, se llaman tablas condicionales para trabajar el ejercicio. Entonces, ¿cómo realizo el ejercicio? La edad promedio de las personas que tienen un sueldo igual o mayor a 200.000. O sea, veo el sueldo, en este caso, me interesa de este grupo de personas para arriba. Ese grupo de personas para arriba. Entonces, como me preguntan la edad promedio, yo tengo que hacer una tabla con las edades. Copiar, vamos a copiar y hago la tabla con las edades, la escribo acá abajo. Pero, el gran pero es el siguiente, estimados. Que, vamos a eliminar acá, porque solamente me interesan las edades. En este caso yo debo contar solamente a las personas que ganan un sueldo igual o mayor a 200.000. ¿Y cuáles son esas personas? De las que tienen entre 20 y 30 años son 12 personas, más 3 personas, más 8 personas. Por lo tanto acá vamos a colocar sueldo mayor o igual a 200. Porque estamos hablando de nuestra variable. Entonces acá vamos a notar la suma de las personas. Y esas personas son, vamos a escribir igual variable suma, de las personas que tienen 20 y 30 años. Son 12 personas más, en este caso, o 2 puntos para ser exacto, para arrastrarlo, si lo queremos arrastrar, o simplemente arrastramos con el mouse, sin colocarle ningún signo. Son esas personas. Para nosotros, a mí me interesan esas personas. Nada más. Entonces, 23 personas tienen entre 20 y 30 años y ganan sobre 200.000 pesos. Ya no cuento la totalidad de las personas, ya no cuento el total. Solamente cuento ese específico que me estaban pidiendo. Voy a ver si funciona con el arrastre. Arrastro la fórmula y ahí me cuenta 21 personas y me cuenta 8 personas. Me cuenta 21 personas entre 30 y 40 años y me cuenta 8 de 40 y 50. Compruebo. Tengo 7 más 4 más 10 son 21. 1 más 2 más 5 son 8. Está completo. Entonces acá solamente anoto la condición previa. Entonces 23, 21 y 8. La sumo las personas que están acá, me da un total de 52 personas. Entonces yo ¿cuánto había entrevistado recién? Personas totales, había entrevistado 60, pero como le puse una condición previa, ya no me interesan las 60 personas, me interesan las 52 restantes, que en este caso las que van a cumplir lo que yo quiero, que es el sueldo. En este caso esa es la frecuencia concretamente, ¿ya? Me está indicando los valores. También hago una marca de clase, porque como está por intervalo, tengo que hacer la marca de clase. La marca de clase en este caso, igual que recién, no cambia. Es 25, 35 y 45. Y obviamente tendría que ser una tabla especial para la multiplicación. Acá vamos a multiplicar frecuencia por MC y vamos a anotar acá en este caso las multiplicaciones. Multiplicamos 23 por 25 y después arrastramos para que se multiplique todo lo que yo quiero en este ejercicio. Entonces va a ser igual, sumamos, sumamos los valores que queremos hacer, sumar en este caso los 4 valores que están acá,
Vamos a revisar si están sumados bien los valores. Está bien elegida la tabla. Y empezamos a calcular. En este caso, como la pregunta era ¿cuál es el promedio de edad? El promedio es la media. Va a ser igual a la suma total de las frecuencias dividido por el total de datos. En este caso, el total de datos no es 60, sino las 52 personas que, que hicimos la condición. Por lo tanto, yo lo puedo achicar acá y me da un promedio igual de 32. Porque casi no eliminamos tantas personas, pues eliminamos un poco. Entonces, como promedio, ¿cuál es la edad promedio de las personas que tienen un sueldo igual o mayor a 200.000? La edad promedio de las personas que ganan sobre 200.000 pesos es de 32 años. Y ahí tenemos una tabla condicionada. Condicionada al sueldo en este caso. También se puede condicionar de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál sería el sueldo promedio? Vamos a anotar ahora otra pregunta. Bueno, también va a ser otra condición. Pegar acá, no, pegar especial. Normalmente me gusta combinar las celdas para que quede una sola parte. El sueldo promedio de las personas que tienen entre 30 y 40 años. Entonces yo voy de nuevo a la tabla. El sueldo promedio de las personas que tienen 30 a 40 años. Me interesa ese rango no. Todo lo que está acá. Las demás personas no me interesan. Entonces voy a aprovechar que copié esto. Lo vamos a dejar acá anotado. Copiar. Porque obviamente hay una condición. Que la condición ahora está hablando del sueldo. Entonces en miles de pesos, obviamente lo vamos a expandir un poco más. Si se fijan ahí, si yo expando a veces las celdas se me cambian un poco los valores. Voy a expandirla lo suficiente para que se note el sueldo en mínimo. Ahí está. Y acá colocamos la frecuencia y las frecuencias son entre 30 y 40 años. Eso es nuestra variable que vamos a analizar acá, el ejercicio. Y buscamos las personas que tienen entre 30 y 40 años. 30 a 40 años son estas que están acá. Copiamos todos estos valores. Porque vuelvo a repetir, está condicionada en este caso a la condición de la edad. Pegado especial. Transponemos y solamente quiero los valores, no quiero otra cosa. Entonces serán 23 personas que tienen entre 30 y 40 años. Con eso yo voy a sacar el promedio de su sueldo promedio. Lo mismo que recién, marca de clase, colocamos la marca de clase, 150.000, 250.000, 350.000 y 450.000. Y obviamente la última opción, multiplicar la frecuencia por la marca de clase. En este caso, multiplicamos el 2 por el marca de clase. Y arrastramos. También sumamos los valores y vamos a tener obviamente nuestro promedio para el ejercicio. Entonces acá, ahí vamos a dejarlo para que quede más bonito el ejercicio. Colocamos la media. Es igual a el valor partido por el total, que en este caso son los 23. Eso quiere decir que, por ejemplo, las personas que ganan, que tienen entre 30 y 40 años, las personas que se entrevistaron, tienen un sueldo de 346.000 pesos. Siendo que, por ejemplo, habíamos dicho que cuando eran total, el sueldo promedio era 328. O sea, las personas que tienen entre 30 y 40 años tienen un sueldo promedio superior al promedio general. Ganan más dinero que en este caso, la muestra total. Solamente por colocar una condición. Entonces puede ser que yo cuando haga la condición me doy cuenta que las personas entre 50 y 40 años, que era el otro grupo, ganen mucho más o ganen mucho menos que las personas de 30 a 40. Entonces yo puedo comparar y decir, las personas que tienen de 30 a 40 años ganan más, o las personas que tienen 40 y 50 ganan más, o las personas que tienen entre 20 y 30 ganan menos. Puedo ir identificando esas variables en base a la tabla condicional. Entonces, una tabla son las tablas marginales. Las tablas marginales son aquellas tablas, vuelvo a repetir, que yo separo los valores.
Las tablas condicionadas es simplemente colocando una condición previa, lo cual me limita la cantidad de personas. Ya no hablo del, por ejemplo, sigo hablando del 100%, pero en este caso no hablo de la totalidad. En este caso eran 60 personas en totales. Para la primera pregunta solamente trabajé con 52 personas y para la segunda tabla trabajé con 23 personas. Eso es lo que hablo en una tabla marginal. Preguntas, chicos, dudas que tengan con las tablas marginales para que lo tengan en cuenta. Y veamos, chicos, bajo la misma lógica, este archivo lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan por si acaso. Ustedes después tienen que hacer ese ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio está anotado ahí, que habla de las utilidades de una empresa y el número de trabajadores. Y las preguntas es determinar el número de trabajadores que tiene la empresa, cuál es el promedio de trabajadores de la empresa, cuál es la utilidad promedio de la empresa, o sea, una tabla marginales. Y después las tablas condicionadas, cuál es el promedio de los trabajadores con utilidades menores a 12 millones de pesos, cuál es la utilidad promedio de la empresa que tiene más de 100 trabajadores. Entonces, eso tienen que hacer lo mismo que hicimos recién, pero obviamente con otro problema. Entonces el ejercicio que sale como ejercicio número 1, eso lo tienen que resolver ustedes. Entonces ahí tenemos las marginalidades y la condición de cada uno. Otro aspecto importante que habíamos visto disculpe, la clase pasada, no la semana pasada, la clase pasada, son las correlaciones. En este caso, la correlación es importante verla en base a la covarianza. Entonces vamos a calcular las covarianzas. ¿Cómo se podría calcular la covarianza en un ejercicio con tabla? Que en este caso es lo que nos convoca en lo que estamos en la clase del día de hoy. Entonces ahí vamos a amplificar un poco más porque son muy chicos los números. Y tenemos el siguiente problema, o la siguiente idea de ejercicio. Dice, en una empresa desea estudiar la relación que hay entre la edad de sus trabajadores y los días no trabajados. Ahí me falta colocar la palabra no trabajo. Días no trabajados, ¿ya? Entonces, en esa empresa, por ejemplo, ninguna persona entre 20 y 25 años no trabajó entre 0 y 6 días. En esa empresa, 8 personas entre 40 y 50 años no trabajaron 12 y 18 días. En esa empresa, 4 personas entre 30 y 40 años no trabajaron entre 6 y 12 días. Entonces, en cada uno ya sé los valores que voy a trabajar. Para eso, voy a calcular obviamente la suma. Vamos a sumar las columnas tanto para ver cuántos trabajadores tiene la empresa, para ver cuántos trabajadores tiene entre 20 y 25, cuántos trabajadores tiene entre 25 y 30 y cuántos tiene entre 30 y 40 y 40 y 50. Entonces vamos a sumar para ver cuántos trabajadores tienen esta empresa en particular. Arrastramos ahí, creamos la tabla para el total. Entonces esta empresa que estamos analizando tiene 5 trabajadores de entre 20 y 25 años. Tiene 18 trabajadores entre 25 y 30 años, tiene 13 trabajadores entre 30 y 40 años y tiene 11 trabajadores entre 40 y 50 años. Lo vamos a dejar en verde igual como recién, ¿ya? En verde más claro. Ahora, vamos a sumar los días que no trabajaron. Entonces también sumamos acá y voy a indicar lo siguiente. Sumamos la expresión y acá tenemos 16 trabajadores que no trabajaron entre 0 y 6 días. Tenemos también 16 trabajadores que no trabajaron entre 6 y 12 días y 15 trabajadores que no trabajaron entre 12 y 18 días. Obviamente independiente de la edad. Ya solamente consideramos los trabajos en base a los días no trabajados. Entonces igual vamos a colocar color crema en este ejercicio y tenemos las sumas totales.
Luego, sumamos para ver cuántos trabajadores tiene la empresa. Podemos sumar lo que está en esta parte como color crema, o si no lo que está en verde, cualquiera de las dos tiene que dar la misma respuesta. Entonces en este caso lo sumo, me da un total de 47 trabajadores. Ese es el resultado final de nuestra empresa. Se analizó 47 trabajadores. Puede ser que la empresa tenga más trabajadores o puede ser que tenga menos, o me refiero a que se haya entrevistado a todos o simplemente se tomó una muestra, pero en este caso no es problema, no nos interesa eso, simplemente me interesa eh, el estudio en este caso. Acá lo mismo, se puede hacer una tabla marginal para calcular los valores, pero lo que me interesa a mí en este ejercicio es calcular las covarianzas. ¿Ya? Eso es lo que me interesa en este ejercicio. Para eso, igual necesitamos hacer eh, la tabla de valores. Ya necesitamos sí o sí hacer la tabla de valores para nuestra variable. Entonces, hacemos unas tablas marginales, una tabla para la edad y una tabla para, obviamente, en este caso, para el ejercicio concretamente de los días no trabajados. Entonces, aquí colocamos la edad y vamos colocando los valores que obtuvimos con la edad. Colocamos la frecuencia y colocamos la suma. Recuerden que se coloca solamente la suma. Pegar ahí, pegamos, están los números. Como edades. ¿Ya? Acotaciones, chicos, acá. La marca de clase. Lo más probable es que la marca de clase en este ejercicio esté con decimales, porque la mitad entre 20 y 25 es 22,5. Entonces trabajemos con decimales nuevos porque es Excel, estamos trabajando en el Excel, así que no hay problema. 27,5, 32,5 y 40, en este caso 42,5. Vamos a ver la edad, vamos a colocar los promedios. Marqué clase, promedio. Si por algún motivo me cuesta sacar el promedio, lo hago de la siguiente forma. Coloco promedio y anoto los números. 20, punto y coma, 25. Y me sale el promedio automático. Puedo arrastrar y después cambio los datos nomás. En este caso, en los números eran 25 y 30. Si van fijando, a diferencia de las tablas anteriores, no tienen un patrón constante, ¿eh? No van de 5 en 5, de 10 en 10, por lo tanto por eso no vamos a calcular la media, la mediana y la moda en este tipo de ejercicios, solamente vamos a calcular la media, la varianza y las covarianzas. Entonces voy cambiando para sacar el promedio entre los números 40 y 50. O sea, así evito errores, por ejemplo, como el que estaba cometiendo recién. Luego de eso, calculo la frecuencia por la marca de clase, frecuencia por marca de clase, y los multiplicamos para sacar el promedio. Necesitamos sacar el promedio de edad que tienen estos trabajadores de esta empresa. No preocuparse de los decimales, vuelvo a repetir, el Excel lo ayuda a hacer todos los cálculos de mejor manera. Lo que me interesa acá es la interpretación. Entonces vamos a tener ahí la edad, vamos a sacar la media para la edad. Entonces a mí me podría decir cuál es la media de la edad. Yo simplemente divido el 1557 partido por 47. Que eran 47 trabajadores. 33,13. En el caso de la edad lo puedo escribir como 33. ¿Ya? 33 es la edad, no complicarme con la edad de promedio. Entonces, los trabajadores de esta empresa, que no tiene nombre en específico, tiene 33 años. Esa es su edad promedio. Vuelvo a hacer una tabla
también marginal, vuelvo a repetirle, con los días. De los días no trabajados, ¿cierto? Eso estábamos calculando recién. Y anotamos estos números, en este caso. La idea es pegar el pegado inteligente, ¿ya? El pegado especial. Porque dice los puedo pegar como texto, como PDF, porque yo en este caso pasa lo siguiente en Excel. ¿Ah? De repente cuando uno nota números con guión, a veces los tomo como fecha. Entonces yo los trato de escribir como texto. Para que no pase esto. Por ejemplo, el 0 al 6 no hay problema. Pero si escribo 6-12, piensa que estoy escribiendo el 6 de diciembre. Entonces, para evitar esos errores, yo simplemente, en este caso, los voy a escribir como texto, todo, para que los demás valores los considere así de esa forma. Vuelvo a repetir, si el Excel le cambia el formato, es porque la celda, en este caso que están acá, eh, lo está pidiendo un formato en específico. ¿Ya? Entonces acá anotamos los números de la frecuencia, que son las sumas, el 16, el 16 y el 15. Y si los quiero volver a sumar para estar completamente eh, conforme y darme cuenta que la solución es 47, lo sumo. Solamente eso. En este caso, vamos colocando todas las variables que vamos reconociendo. Total. Marca de clase. También marca de clase, también lo podemos hacer. Y sacamos promedio, escribimos promedio. Abrimos la palabra y escribimos, en este caso, entre el 0 y el 6. Y me va a indicar el promedio. Me dice que el promedio es 3. Si quiero sacar los demás promedios, le tengo que cambiar los valores, obviamente. Entre 6 y 12, que me indica el promedio es 9. Entre el 12 y el 18, que también puede evitar para evitar los problemas de los cálculos, lo podemos que el mismo Excel lo vaya realizando. Y finalmente, F por M marca de clase. Entonces quiero saber cuánto realmente falta estas personas al trabajo, como promedio. Entonces multiplicamos 16 por 3, 16 por 9, 15 por 15. Y lo sumamos. Colocamos la suma de todos estos valores. Me da 417. Calculamos una nueva media, obviamente para los días. Y la media va a ser igual a el 417 dividido por los 47. Eso quiere decir que más o menos si lo dejamos como un número entero, vuelvo a repetir, si lo quieren trabajar con un número entero no hay problema, 9 días faltan las personas como promedio a esta empresa, o no trabajan en esta empresa. O sea, cada trabajador más o menos falta eso, 9 días, una cantidad bastante alta. Pero como yo quiero calcular las covarianzas, ¿cómo se calcula la covarianza? La covarianza, en la clase anterior, habíamos dicho que era igual a las multiplicaciones de todas las x por todas las y menos la multiplicación del promedio de x por el promedio de y. Esa es la fórmula concreta de la covarianza. En una tabla de datos es mucho más fácil calcular la covarianza porque escribo covarianza y me lo hace el ejercicio. Por ejemplo, si yo quisiera, si tuviese una corrida de datos individualizados de por cada uno de los trabajadores, por ejemplo, el trabajador 1 faltó un día, faltó el trabajador 2 faltó 0 días, faltó así, y voy viendo su edad, también lo puedo hacer más rápido. Pero en este caso, no lo podría hacer de esa manera. Por eso tuve que sacar los promedios antes. Pero hay un dato importante que yo debo sacar previo para calcular la covarianza. Y para eso los vamos a obtener de la siguiente manera. Porque, como vuelvo a repetir, es el promedio de todas las x por las y
menos el promedio de X por el promedio de Y. Pero ¿cómo calculo en este caso las X y las Y? ¿Ya? Eso es la pregunta que uno debe hacerse en este ejercicio. ¿Cómo voy calculando el X por Y? Sacar su promedio. Si yo quiero saber X y Y. No sé si alguno tiene alguna idea, así como pensarían que podemos calcular toda la multiplicación de todas las X y las Y sabiendo que los tenemos en datos, o sea, en una tabla agrupada. No los tenemos individualizados a las personas. ¿Alguna idea? O ninguna idea de cómo podríamos hacerlo. Porque yo necesito multiplicar todas las X con todas las Y, o sea, todos los datos X con todos los datos Y. Necesito sacarlo primero. Porque acá, concretamente, chicos, yo no sé exactamente, porque me llama a entregar los datos bien resumidos, no sé exactamente cuánto es un trabajador. Vuelvo a repetirle, si me hubieran dicho trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, trabajador 4, o sea, trabajador 1 tiene 20 años, disculpa, estaba pensando otra cosa. Tiene 20 años y faltó 4 días. Trabajador 2 tiene 50 años y faltó 10 días. No trabajó 10 días. Trabajador 3 tiene 42 años, faltó 9 días. Yo lo puedo hacer y puedo calcularlo por separado. Y el Excel me lo hace mucho más rápido. Pero ¿qué pasa si tengo la tabla lista? Ya me entregaron la tabla, no me entregaron el ejercicio eh, completo. Entonces, en este caso, lo que se debe hacer es lo siguiente. Se debe hacer una combinación de las marcas de clases con sus respectivos, obviamente, frecuencias. ¿Ya? Y las vamos a escribir acá al costado, ¿ya? Acá al costado para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a hacer una marca de clase de la X, una marca de clase de la Y y las veces que se repite. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo alguien diga de entre 20 y 25 años, yo no voy a buscar el 20 y el 25, voy a ocupar su marca de clase. Y su marca de clase era 22,5. 22,5. Esa es su marca de clase de las personas que tienen entre 20 y 25 años. El 0,6. Cuando alguien hable de una marca de clase entre 0 y 6, hablamos de una marca de clase de 3. De 3. Entonces, una persona, mejor dicho, ¿cuántos trabajadores que tienen entre 22,5 años y faltaron 3 días? Yo busco en la tabla y eso me da un total de 0. Luego, hago lo mismo. Puedo hacerlo hacia el costado o hacia el lado. Ya en este caso ya hice con el 0. Vuelvo a hacerlo con los 22,5, pero con que hayan faltado un promedio de 9 días. Porque recuerda, la marca de clase entre 6 y 12 es 9. Y veo, faltaron 4, por lo tanto mi frecuencia es 4. Luego, otra vez la marca de clase de 22,5, lo vamos a arrastrar ahí. Y veo la marca de clase de los días, que es 12 y 18. 12 y 18 son 15. Entonces, marca de clase 15 es igual a un trabajador. Un trabajador, el que está ahí, ese trabajador que habíamos notado ahí. Un trabajador. Vuelvo a hacer lo mismo con los demás valores. Ahora ya terminé con esta parte, ya con esa columna ya terminé, con el 0, el 4 y el 1. Ahora tiene que venir el 12, el 6 y el 0. Entonces la marca de clase acá era 27,5 y se repite 3 veces. Es la combinación es posible que yo voy a hacer ya. 3 veces y acá serían igual los 3, el 9 y el 15. Porque se repite, no cambia. Y veo. Entre 25 y 30 años que hayan faltado entre 0 y 6 días son 12 personas. Entonces aquí colocamos 12 personas. Entre 25 y 30 años que hayan faltado entre 6 y 12 días son 6 personas. Entre 25 y 30 años que hayan faltado entre 12 y 18 días son 0 personas. Luego hago lo mismo con la otra marca de clase, entre 30 y 40 la marca de clase era 35. Colocamos el 35,
colocamos 35 dos veces, 3 veces, porque se tiene que combinar 3 veces con la variable, que en este caso es 3, 9 y 15. Personas que faltaron, tienen entre 30 y 40, faltaron entre 0 y 6 días, son 3 personas. Personas que tienen entre 30 y 40 y faltaron entre 6 y 12 días, son 4 personas. Personas que tienen entre 30 y 40 días y faltaron 6 días, disculpe, entre 12 y 18 días, son 6 personas. Y por último, la última marca clase, que es el 45, que representa a las personas entre 40 y 50. Y obviamente en este caso los días. Profe, Dígame. profe, ¿de dónde sacaba ese 3, 9 y 15? ¿De dónde lo sacaba? 3, 9 y 15, la marca de clase de la Y. Estimado, la marca de clase para no escribir entre 0 y 6. Ah, ya. ¿Ok? Ya, profe, ya. ¿Ok? Entonces, acá entre 40 y 50, que es la marca de clase es 45, con respecto a la marca de clase que es 3, hay una persona. El otro serían 2 personas. Y acá serían 8 personas. Me voy a correr un poquito al costado acá para que lo puedan ver ahí mejor el ejercicio. Hago una pequeña tabla extra solamente para los cálculos. Y acá esto lo voy a sumar para ver que haya contado las 47 personas. Porque si no cuento menos o cuento más, estaría malo mi ejercicio. Ahí están las 47 personas que faltaban. Acá no están individualizadas las 47 personas, ¿ya? Acá están agrupadas, no. Igual siguen agrupadas, pero se repiten varias veces. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar la marca de clase del primero por la marca de clase del segundo y obviamente por su frecuencia. Entonces, lo que vamos a notar acá, esto es marca de clase X multiplicado por marca de clase Y en este caso por la frecuencia. ¿Ya? Esa es la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Ahí un poco más grande lo vamos a arrastrar, vamos a multiplicar todas las expresiones que están ahí. Y ahí tenemos la expresión y lo vamos a sumar. Sumamos todas esas expresiones. Queremos calcular la covarianza para ver si hay alguna relación del ejercicio. Recuerden que el problema esencial era que querían ver la relación entre la edad, si había una relación entre la edad y los días que se faltaban, o los días que no se trabajaban. Ahí está, me dio el valor. Y aquí vamos a sacar otra vez el promedio, la media, y la media va a ser igual a esta expresión dividido la otra. O sea, 213, ¿ya? O sea, el promedio es el promedio de las X y Y. Entonces saqué todos esos promedios. ¿Para qué saqué los promedios? Para calcular lo que se llama la covarianza. La covarianza va a ser igual a el promedio de las X con la Y, ¿ya? Menos el promedio de las X multiplicado por el promedio de la Y. Esa es la fórmula, vuelvo a repetir, exacta para mi ejercicio, ¿ya? Eso es lo que deben tener en cuenta para que cuando calculen un ejercicio propiamente tal de esta temática, ¿ya? Eso es lo que queremos lograr acá para mi valor de ejercicio. Entonces aquí vamos a colar covarianza. Covarianza va a ser igual a este promedio menos la multiplicación de los promedios de X por el promedio de Y. En este caso está abajo, ¿no? Colocamos este. Una covarianza de 18.5, 59, la vamos a dejar con dos decimales, no nos preocupamos de eso. Y el 18.5, el 18.5, acá no nos interesa mucho el número propiamente tal, ¿eh? De que nos dé como resultado, nos interesa la interpretación que nos podemos dar. El 18.5 es un valor positivo, entonces como es un valor positivo, nos demuestra que la relación entre la edad y los días no trabajados de los trabajadores es completamente directa. Si el resultado hubiese sido negativo, la relación hubiera sido inversa. Pero en este caso, como es positivo, sí existe una relación entre la edad y los días que no está trabajando uno de los, en este caso, de estas personas. ¿Ya? Y tenemos ya
de nuestro ejercicio. Acá también podría determinar cuál es la variable que varía más. Obviamente, si varía más la edad de los trabajadores, varía más los días trabajados, también lo podría hacer. Pero eh, me serviría esa forma para trabajar el ejercicio. O sea, en este caso ya tenemos las covarianzas y podemos determinar la varianza también del ejercicio para que sea más completo, ya, para que no haya problemas para trabajar. Eh, Ahora vamos a hacer lo que en este caso es la desviación estándar, que es lo que vamos a calcular. Ya vamos a calcular nuestras desviaciones. Pregunta, chicos, ¿cómo se puede calcular la desviación estándar? ¿Alguna idea de cómo se calcula la desviación estándar? ¿Cómo debemos calcular la desviación estándar? ¿Alguna idea de cómo calcular desviación estándar? ¿Nadie se acuerda cómo calcular la desviación estándar? Era era la marca de clase. Es que ¿Ya? una fórmula doble, que la tengo aquí anotada. Sí, una fórmula doble. ¿Cómo era la fórmula doble? A ver. Primero era la marca de clase media, que era la marca de clase menos la media, elevado a 2 ¿Ya? por la frecuencia. ¿Ya? Muy bien. Todo eso era dividido por el dato que era en general, y eso elevado a 0,5. En realidad era una raíz. Claro, una raíz, claro. En realidad una raíz. Muy bien, como dice usted. Entonces, como dice el compañero, yo si quiero calcular la desviación estándar, las voy a calcular acá. Las vamos a calcular acá abajo. Lo voy a hacer acá abajo, voy a volver a copiar la tabla debido a que no alcanza el espacio por eso. Entonces, como dice el compañero, primero yo debiese hacer una tabla con la marca de clase menos el promedio, ¿cierto? Y como dice él, elevado a 2, ¿cierto? Y hacíamos algo más, había que multiplicarlo por la frecuencia, ¿no? En este caso puntual. Entonces vamos a hacer eso para calcular la desviación estándar. Entonces para nuestro ejercicio, nuestra marca de clase 22.5, lo vamos a escribir en paréntesis todo, 22.5 menos el promedio en este caso lo tenemos ahí, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por la frecuencia. Acá el B16, que es la variable, eso no la vamos a dejar enganchada para que no cambie, porque es el único elemento que no va a cambiar. Y me está dando las expresiones. Entonces lo arrastro nomás y se va fijando. La fórmula cambia, me va cambiando los colores, pero en la media se mantiene igual, pues siempre se mantiene. Siempre se mantiene con el mismo elemento. Eh, y luego lo sumamos, como dice el colega acá. Sumamos las expresiones. Y como queremos calcular la desviación estándar, como la desviación, y el compañero dijo que era la sumatoria, ¿cierto? Dijo que era la sumatoria partido por el promedio, partido por el total, y lo elevamos a 0.5 si queríamos calcular, que es realmente una raíz. Podemos hacerlo de esa manera o escribir raíz y abrir paréntesis y escribir el número. En este caso, ese valor dividido es el siguiente. Me da una desviación de 7.62. Si lo queremos ver el ejercicio. O sea, la edad de los trabajadores varía como un 7.62 años, cada uno con respecto al otro. Eso es como una estimación. No quiere decir que no haya una persona, si hay una persona de 25, no hay una persona de 26, sí, puede haberlo. Pero en promedio las divisiones entre 7 años, entre un trabajador y otro. ¿Ya? O sea, si yo elijo dos trabajadores al azar, lo más probable es que uno pueda tener 32
y el otro tiene 39, o uno tiene 25 y el otro tiene 32, así como de separación, de división estándar, con respecto al promedio. O sea, la mayor cantidad de personas se encuentra entre los 26 y los 40 años. Eso es como lo que me indica la división estándar. Vuelvo a hacer lo mismo, pero para los días. ¿Ya? Vuelvo a repetir acá, la idea es ir como creando la fórmula, ir copiando la fórmula nueva para cada ejercicio. Voy a copiar la misma palabra que escribí acá. Pero acá vamos a ocupar otra expresión. La marqué clase menos el promedio, pero el promedio es 9 en este caso porque no trabajamos estamos trabajando con los días. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Lo mismo que recién. Arrastramos, sumamos y nos da esa solución. Y vamos a calcular de nuevo la desviación. Desviación va a ser igual a raíz del número que sería el 1115 partido por, en este caso, los 47. Una división de 4.87, o sea, con respecto al promedio, es 4.87 días. O sea, si en este caso el promedio son 9 días, la mayor cantidad de trabajadores falta entre 5 y 13 días. Eso yo podría estimar como división estándar. Y también podría decir que los datos de edades, las edades están mucho más diversas que los días que faltan. Ya los días que faltan son más homogéneos que la cantidad de días. ¿Para qué me sirve en este caso la división estándar? La división, porque en este caso una división en X y una división en Y, ¿ya? ¿Para qué me va a servir? Para calcular lo que llamamos el coeficiente de Pearson o la R de Pearson. Y la R de Pearson, y es algo que yo quería calcular, R de Pearson, que me ayuda a ver si hay una relación. Vuelvo a repetir, nos demos cuenta que hay una relación directa, por lo tanto acá tiene que haber una pendiente positiva para nuestros cálculos. ¿Y cómo se calcula la R de Pearson? También lo vimos en la clase pasada, está anotado. La R de Pearson se calcula como la covarianza partido por la división estándar de X por la división estándar de Y. O sea, si yo ocupo en este caso mi ejercicio, sería igual a covarianza dividido la multiplicación. Lo vamos a colocar un paréntesis para que la calculadora sepa, en este caso el Excel sepa qué tiene que hacer primero. Las divisiones estándar. Y me indica un R de 0.5. O sea, hay una pendiente de 0.5, un coeficiente de correlación de 0.5 para mi ejercicio concretamente. O sea, sí existe una posible relación. ¿Ya? Y recuerde que si la R es positiva, la pendiente es positiva. O sea, yo puedo estimar en formato positivo la variable. Si la R es negativa, la pendiente obviamente es negativa, quiere decir que la correlación es negativa. En este caso, como es positiva, a mayor edad, más días van a faltar. Eso es lo que puedo relacionar. Y bajo esa premisa, que es un 0,5, que es un valor igual aceptable para calcular, yo podría crear una ecuación. Y una ecuación que nosotros en la última clase que estuvimos trabajando, la vimos. ¿Ya? Que decía Y menos X. eh, Incluso estaba anotada en una de las. El PPT, el último PPT que vimos, que lo vamos a trabajar ahora. No sé si hay alguna consulta, chicos, alguna duda, algún dato que se estén perdiendo ahí, eh, para que me vayan preguntando antes de hacer la última parte, el último ejercicio, que quiero hacer la recta de regresión, para que porque vuelvo a repetir
Nos falta ver eso, ver la recta de regresión, que era la última fórmula que vimos en la clase pasada. Porque ya calculamos la R de Pearson, calculamos la covarianza, le vuelvo a repetir, esto tiene que ir de la mano. Si yo me doy cuenta de que la R de Pearson no encuentro una relación y la covarianza sí me la está indicando, lo más probable es que uno de los dos datos está malo. Calcule mal la R o calcule mal la covarianza. ¿Ya? Eso deben tenerlo en cuenta. Entonces vamos a hacer el modelo de regresión lineal, que es el más sencillo de todos para trabajarlo. ¿Ya? Para que no nos compliquemos. Ahí hemos dicho que la correlación se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener una correlación, o recta de regresión, mejor dicho, de la siguiente forma. La recta de regresión es y es igual a mx, y es igual a mx más n. Ya normalmente lo definimos de esa forma. El valor de y y el valor de x no se reemplazan, el valor de m y el de n si no necesitamos saber. El m se calcula como el valor de m se determina de la siguiente manera. Se determina como la covarianza partido por la desviación estándar de x al cuadrado. O sea, en este ejercicio sería la covarianza, que habíamos calculado recién, 18, partido por la división estándar de x al cuadrado. ¿Ya? Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Entonces eso me va a indicar la pendiente de la recta. ¿Ya? Es el m. 0.3. Ahí lo dejamos a los 32 años. La n se calcula de la siguiente forma. Ya todo va muy de la mano, así como si me equivoco en un dato, lo más probable es que tenga los demás malos. ¿Ya? La n se calcula como el promedio de y menos m por el promedio de x. Entonces el promedio de y, voy acá, el promedio de y era 9 y el promedio de x 33. Entonces 9 menos, me puse un 0, disculpen, 9 menos m por el promedio de x. Acá es otro. ¿Ya? Esta me da el resultado que es n menos 0.55. ¿Qué significan cada uno de los números? Para que lo tengan en cuenta. 1.56 ya. El 0, recuerden que la variable x son las edades y la y los días. El 0.32 indica lo siguiente. Que por cada año, porque estamos hablando de la edad de los trabajadores, por cada año que aumente un trabajador o por cada año extra que tenga un trabajador, en su edad, obviamente, va a faltar 0.32 días más. A eso se refiere. En el caso de la n, me indicaría lo siguiente. Puede sonar tonto lo que voy a decir, pero es matemáticamente lo que sale. Que si un trabajador tiene 0 años, o sea, su edad son 0 años, va a faltar menos 1.56 días. Por eso a veces la n, que es el coeficiente de posición, no se anota. ¿Ya? Pero en este caso yo puedo predecir de esa manera. Por lo tanto, mi fórmula va a ser y 0.32x menos 1.56. Y bajo esa lógica, yo podría predecir, no sé, en la edad, cuántos días va a faltar una persona de tal edad. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un trabajador de 40 años? Entonces yo digo, un trabajador de 40 años va a ser igual a 0.32 multiplicado por 40 menos 1.56.
Entonces yo predigo que un trabajador de 40 años va a faltar 11 días. ¿Qué pasaría con un trabajador de 50 años? En vez de 40 coloco 50. Predigo que un trabajador de 50 años no va a trabajar 14 días. ¿Qué pasa con un trabajador de 20? O sea, con un trabajador de 20, va a faltar 4, casi 5 días más o menos, ¿no? Aproximadamente. Y con esa recta yo puedo ir prediciendo cuánto podría faltar un trabajador o cuánto no trabajaría un trabajador en esta empresa. Y ahí tenemos lo que se llama la regresión lineal simple. Preguntas, chicos, dudas que tengan antes de ir terminando la clase. Profe, Bien. ¿cuáles eran los datos usados en N? En N, ¿cuáles son los datos que usé en N? N, el promedio de Y menos el valor de M por el promedio de X. Entonces ya con eso ya puedo determinar toda la... yo podría estimar, con respecto a las edades, podría estimar cuánto van a faltar, obviamente, y por eso, entre comillas, se hacen variables de estudio. ¿Ya? Por eso, a medida que la gente compra un seguro, se les va cobrando el seguro con respecto a la edad. Entonces lo meten en un sistema computacional y más o menos sale más o menos cuál es el seguro que más les conviene, entre comillas, cuánto podrían cobrarle por seguro. Lo mismo que en el caso de un crédito. ¿Qué edad tengo? Obviamente, y en base a esos cálculos matemáticos puedo estimar cuáles son los valores que se pueden pagar o no. También con respecto al ingreso, con cuánto se puede endeudar uno, le van calculando cuánto dice ser la cuota, todas esas valores. Entonces ahí tenemos un ejercicio completo. Lo mismo que hice yo, lo tienen que hacer ahora en el ejercicio 4, donde habla de las utilidades millones de trabajadores. Y yo quisiera saber cuántos trabajadores promedios hay, cuál es la utilidad en millones promedio, en millones de pesos hay en esa empresa. Por ejemplo, yo le podría preguntar cuántas utilidades va a tener la empresa si yo tuviese 250 trabajadores, cuánto obviamente van a ganar, todas esas cosas, lo pueden hacer, lo pueden calcular. Entonces, ese es el ejercicio número 2, no le puse como J4, ¿no? Entonces, ese ejercicio necesito que lo haga y lo vamos a revisar la próxima clase. Este documento va a estar en la plataforma, el libro 5, con todas las fórmulas ahí para que lo tengan para mi ejercicio. Y recuerden, lo que interesa acá es la interpretación. La M me interpreta cuando aumente la variable X en una unidad, cuánto va a aumentar o va a disminuir la variable Y. Eso me refiere a la pendiente. Y la N me identifica qué pasaría si la variable X fuera 0. ¿Cuánto dice valer el valor, en este caso, como el valor constante, el valor fijo? Que en ocasiones tiene lógica y en ocasiones no tiene lógica. Como en el caso ahora, cuando yo decía si un trabajador no tiene 0 años, va a faltar menos un día. O no va a trabajar un día. O sea, me va a trabajar un día extra, para ser exacto, a mi empresa. Cosa que no tiene razón, pues si no tendría que contratar puras guaguas a mi empresa. No sé si hay más preguntas, chicos, consultas. Y con eso vamos quedando el día de hoy, chicos. Para que se puedan ir desconectando. Ya vamos a subir la clase en estos momentos a la plataforma.